básicamente hemos trabajado integrales en dos configuraciones diferentes. Una sobre un intervalo AB que queremos el área bajo la curva, y la otra es integrales como una antiderivada. Ahorita vamos a tomar el método de área bajo la curva, pero vamos a hacer una diferencia, y es que vamos a hacer una curva infinita. Entonces digamos que tenemos una curva que se expande, por ejemplo, a infinito, que es algo que hasta el momento no habíamos considerado en sí. Y queremos esta área. O sea, la curva y el eje X forman una región, ¿verdad? Es una región que es infinita. Y podemos consultar, bueno, ¿cuál es el área de esta región? Que la región sea infinita no significa que el área sea infinita. Un ejemplo de esto es una recta. Una recta no tiene área, pero es infinita, ¿verdad? Y tenemos otro ejemplo, que de hecho vamos a relacionar esta parte de integración un poco, es con las series, que tal vez hay una idea que puede ser como contraintuitiva al inicio, de que si sumamos un número finito de elementos, un número infinito de elementos que nos daría área infinito. Pero cuando hablamos de series, nos damos cuenta que ese no es necesariamente el caso. ¿Ok? Entonces, una integral impropia, vamos a tener, principalmente hay dos casos de integrales impropias, se pueden mezclar. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de la curva 1 entre x. 1 entre x va para 0 cuando x va para infinito. Que como se puede intuir un poco por el dibujo, va a ser una condición que va a ser necesaria, que la función se vaya como para 0 para que tenga área finita. Entonces, si yo les pregunto la integral desde 1 hasta infinito, de 1 entre x, ¿cuál es el valor de esta integral? ¿Ok? Entonces, es la función 1 entre x. 1 entre x tiene una particularidad, que cuando x va para infinito se va para 0, pero cuando x se va para 0, la función se va para infinito también a la izquierda, ¿verdad? Pero aquí estamos integrando desde 1 hasta infinito, entonces no importa que pase antes de 1, que pase cerca del 0 no nos interesa ahorita. Entonces hay en realidad dos preguntas, ¿verdad? Como en series, el asunto es que tal vez al hacer esta área nos queda un número infinito. Entonces, en realidad hay dos preguntas que vamos a estar contestando. Una, ¿será que el valor es finito o infinito? Dos, si es finito, ¿será que podemos calcularlo explícitamente? Bueno, cuando digo que vamos a considerar estas dos preguntas, no es que las hagamos siempre sobre las mismas integrales, ¿verdad? Por lo menos con la materia del curso, igual que con series, hay muchos casos en los que nos vamos a conformar diciendo es finito, este número es finito, y no vamos a calcularlo. Porque en la parte de integrales había unas que eran muy complicadas, y en la parte de series también hay series que no pudimos calcular sus valores. Entonces, igual que muchas veces hemos comentado en el curso, existen muchas herramientas para aproximar estos valores. Cuando la función es complicada, hay muchas herramientas para aproximar los valores con cierta exactitud, aunque en este nivel nos preocupamos más que todo por decir, ¿existe o no existe? Y si hay casos donde vamos a preguntar explícitamente cuál es su valor, pero no todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular una integral en el infinito? ¿Verdad? Algo como esto. Y las buenas noticias es que todos los teoremas de cálculo de integrales que teníamos antes siguen aquí. Entonces, si uno intenta hacerlo, digamos, de una forma un poco ingenua, uno diría como la antiderivada de 1 entre x es logaritmo, ¿verdad? Y cuando hacíamos integrales indefinidas, cuando hacíamos integrales definidas, lo que hacíamos era evaluar en los extremos. Una vez que teníamos la antiderivada,
Entonces aquí diríamos, bueno, evalúe en x igual 1 y x igual infinito. Cuando evaluamos en x igual 1, bueno, logaritmo de 1 es 0. Pero logaritmo de infinito no está definido, ¿verdad? Y por lo menos logaritmo como función, nosotros lo pensamos que va en los reales positivos, ¿verdad? Pero infinito no es un número real, entonces ahí no está definido. Sin embargo, algo que podemos hacer es tomar el límite. Entonces, esto lo podríamos ver como el límite cuando x va para infinito del logaritmo de x, y en este caso, menos 0, y el límite del logaritmo nosotros sabemos que es infinito. Bueno, pongámosle infinito positivo. ¿Ok? Entonces, por lo menos si pensamos en el sentido que teníamos antes del teorema fundamental antiderivar, más o menos nos están diciendo que esta área es infinita. Pero, bueno, ¿eso qué significa? Porque nosotros tenemos herramientas para calcular el área. Por lo menos cuando hablamos hasta un intervalo finito. Entonces, si yo quiero sacar en esta curva, vamos a volverla a copiar aquí. Si yo quiero cortar el área, digamos, aquí estaba 1, y yo corto en un valor específico, un valor b, digamos, yo les puedo decir cuál es el área desde 1 hasta b, ¿verdad? Nosotros podemos calcular la integral desde 1 hasta b de 1 entre x, y aquí estamos ya en una integral definida, como en el examen anterior. Entonces nosotros sabemos cómo hacer una integral de estas, que es obtenga antiderivada. La antiderivada sería el logaritmo de x, evaluando en x igual 1, x igual b, y esto se vuelve logaritmo de b. Esto para cualquier b. Pero si queremos cubrir el área, un área infinita, podemos pensar, bueno, ¿qué pasa si b es muy grande? Vean que aquí toda el área, digamos que es positiva. Recordemos que con integración a veces aparecen áreas negativas, entonces hay que ver bien que estamos trabajando. Pero por lo menos en la versión intuitiva de área, todo aquí es positivo, ¿verdad? Entonces, si yo corto en algún b, lo que me falta del área es positivo. Entonces, el área de la figura tiene que ser esto, por lo menos esto, más algo más, que podría ser muy pequeño en principio. Pero esto de aquí lo calculamos explícitamente, que es logaritmo de b. Y nosotros sabemos que este logaritmo de b se va para infinito cuando b va para infinito. Entonces eso nos da la noción como de que el área bajo esta figura sí debería ser infinito, ¿no? Deme cualquier número, deme 1.000.000, y yo puedo encontrar un b de tal forma que la integral desde 1 hasta b me da por lo menos 1.000.000. De hecho, ese número sería e elevado a la 1.000.000. Pero yo puedo encontrar este valor b y entonces yo les digo, aquí hay 1.000.000, el área es 1.000.000 en unidades cuadradas, de la unidad que estamos buscando, más algo más. Entonces quiere decir esta área es por lo menos 1.000.000, pero no solo 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, hágalo tan grande como usted quiera. Yo puedo cortar en un punto y decir, vean, el área aquí es por lo menos ese tamaño. Quiere decir que debería ser infinita esta área. ¿Está bien? Entonces, definamos formalmente lo que es esta integral, ¿verdad? Entonces, pensemos que f es una función que va de un valor a hasta infinito y toma valores reales. Todo aquí toma valores reales. Entonces, vamos a definir la integral
impropia la integral impropia. Bueno, y típicamente esta integral impropia se le conoce como la del primer tipo. Por lo menos a mí no me interesa mucho estar diferenciando del tipo de integrales impropias, pero es bueno saber estos nombres por ahí. Entonces, pongámosle del primer tipo. Entonces, la del primer tipo son la que el límite de integración va para infinito. Entonces, tenemos la integral desde a hasta infinito de f de x. Y la forma como lo vamos a definir es haciendo el límite superior de integración cada vez más grande. Entonces, poner esto como el límite cuando b para infinito de la integral desde a hasta b de f de x de x. Entonces, vean que en esta definición b es una variable. ¿Sí? Tenemos una definición donde la b, el límite, usualmente integramos desde a hasta b. Entonces, olvidémonos un momento de este límite que está aquí. Esta es la integral que tenemos usualmente. Deme un b cualquiera. Esta integral tiene sentido. Pero ahora veamos b como una función. Es una situación que es parecida como el teorema fundamental del cálculo, que integramos desde a hasta algún x. En este caso la variable se llama b. Pero si la función es integrable, tal vez podemos calcular este valor. Por supuesto que va a depender de b. Entonces tenemos una función que depende de b y luego podemos buscar el límite. Para poder hablar de este límite, ocupamos que nuestra función sea integrable en estos intervalos. Entonces, esto, si f es Riemann integrable desde a hasta b para todo b mayor que a. Entonces, igual, por lo menos en la práctica, muchas veces tenemos funciones que ya sabemos que son integrables. Lo que queremos ver ahora es, bueno, esta integral tendrá sentido en infinito. ¿Será que podemos sacar este límite? Entonces, apliquemos esta definición. Intentemos hablar de nuestras funciones clásicas, las que teníamos antes, y veamos cuándo podemos integrar, cuándo esta integral es finita. Y veamos a ver si podemos calcular ese valor. Ok. Algo que tal vez es bueno mencionar en este punto, vean que aquí hablamos desde hasta más infinito. Y en el caso de esta función de aquí, 1 entre x, está definido en los positivos, ¿verdad? Pero nos estamos quedando con 1 hasta infinito. Entonces, algo que es bueno recordar aquí y que se obtiene de esta definición es que nosotros podemos seguir particionando integrales, ¿verdad? Nosotros aún se cumple, por ejemplo, podemos decir cosas como la integral desde a hasta infinito la podemos descomponer como la integral desde a hasta c más la integral desde c hasta más infinito de f de x, ¿verdad? Este tipo de propiedades, más infinito, todavía están ahí. ¿Por qué? Porque esta integral la podemos descomponer, la integral que va desde a hasta c y desde c hasta b, y luego cuando tiramos el límite, estamos tirando el límite aquí, pero aquí no hay dependencia de la b. Entonces, uno puede seguir usando estas reglas
de descomponer la integral que pueden llegar a ser bastante útiles. De hecho, en este tema juega un papel de cierta forma central a la hora de hablar de integrales impropias. Y ahorita vamos a ver el segundo tipo de integral impropia, porque la idea es que a veces uno puede descomponer la función en la integral en varias y tener los diferentes tipos de integral impropia en cada una de estas. Pero empecemos haciendo algunos ejemplos de las integrales clásicas. Entonces, intentamos resolver, bueno, no solo su valor, bueno, no solo si es finito o infinito su valor, sino que también la pregunta de si es finito, ¿cuál sería este valor? Entonces empecemos tal vez con un par de funciones sencillas. ¿Qué podemos decir de la función e a la x? Integrando, por ejemplo, desde 0 hasta infinito. Punto positivo. ¿Qué podemos decir de la función seno? Bueno, hay otros por ahí. Está el logaritmo, las potencias de x. Entonces las potencias de x tienen una particularidad, entonces las voy a integrar empezando en 1. Y voy a pensarlo como las series, donde el x está abajo. Bueno, las series era 1 entre n. Pero pongámosle ya no 1 entre x, que sabemos que es infinito, es lo que mostramos aquí. Pongámosle 1 entre x a la p. Entonces, pensando, bueno, ¿para cuáles valores de p converge la tercera integral? ¿Okay? Entonces, pensemos estos unos minutos. Pensemos unos minutos de qué podemos decir de, ¿será finito, infinito? ¿Podremos calcular su valor? Recordando que aplican los resultados básicos de integración. O sea, lo que estamos haciendo es combinando la parte de integración con el cálculo de límites, ¿verdad? Bueno, profe, para la primera, lo que yo veía era como que, bueno, si aplicamos el límite, ¿verdad? Y estamos viendo como, yo lo vi como un b, el límite de arriba, ¿verdad? Entonces, ajá. Al final sabemos que la integral de e a la x es el mismo, ¿verdad? Sí. Entonces lo evaluamos en b y en 0 y aplicamos el límite. Sí, entonces, Y entonces eso da infinito. Infinito. E a la b menos e a la 0, que es 1, ¿verdad? Sí, y esto va para infinito. Por la exponencial va para infinito. Muy bien. ¿Qué tal la función seno? Yo lo intenté igual, sí, pero ya a la hora de sacar el límite no sale. Sí, es que el problema es que oscila, entonces yo siento que diverge, pero no sabemos a qué diverge. Ok, entonces hagamos los cálculos, a ver qué obtenemos. La integral de seno es el coseno en negativo, ¿verdad? Para infinito tenemos coseno de x, lo estamos evaluando en x igual b, no, 0 abajo y b arriba. Y esto es coseno de b menos, me faltó escribir el límite, pongámoslo aquí. Esto es lo mismo que el límite
cuando e va para infinito, coseno de b menos coseno de 0, que es 1. ¿Okay? Entonces aquí está... Profe, no, ahí no era más bien menos coseno. sí, gracias. Este Entonces es menos quedaría menos coseno de b más 1. sí, póngamelo así, más fácil. Menos coseno de b más 1, gracias. Sí. Entonces, bueno, aquí no hay que confundirse mucho. El asunto es que estamos sacando el límite cuando e va para infinito. Y, o sea, hasta aquí estamos muy bien, ¿verdad? Simplemente este límite no existe. El asunto aquí está en que este límite no existe. No existe porque el coseno va oscilando. ¿Ok? De hecho, bueno, o sea, aquí los podemos calcular explícitamente. La exponencial, el límite va para infinito, mientras que el de abajo, el límite no existe. Y se parece un poquito a lo que pasaba en series, ¿verdad? En series uno podía sumar infinitos términos positivos, que sería como el caso de aquí, y si no converges, porque se va más infinito. Pero había otra opción que era, por ejemplo, 1 menos 1, 1 menos 1, que va subiendo y bajando, entonces no se acerca a ningún valor. No se va para infinito, pero no se acerca a ningún valor. Y el asunto con el seno es que tiene un comportamiento muy similar a ese que está ahí, ¿verdad? Sube, baja, sube, baja y así va. Y entonces lo que vemos es que se va balanceando, ¿verdad? O sea, llega aquí, llega acá, se cancela. Aquí vuelve a empezar en 0. Positivo, va cancelando, 0. Positivo, cancela, 0. Y es un área que nunca se va a acercar a nada. Bueno, en realidad hay una observación aquí. Y es que para que esta integral exista, una condición necesaria es que el límite de la integral, si este límite de integración existe, que vaya para 0. Por lo menos en el caso de funciones continuas. Bueno, aquí vemos que como la exponencial va para infinito, con solo el hecho de que la función de adentro vaya para infinito, entonces vamos a tener una integral de infinito. Pero también si lo de adentro va para una constante, cuando integramos, estamos integrando una constante o algo parecido, digamos una constante menos epsilon, entonces vamos a tener un valor fijo que no iría para, que se acumularía infinito, positivo o infinito negativo. Aquí hay una diferencia y es que realmente no podemos asegurar que la integral vaya para 0, porque puede haber unos saltos extraños, pero pequeñitos, o sea, algunos saltos como que de repente haga un salto en un punto, o sea que la función tal vez no es continua, entonces el límite no va para infinito, pero se puede ver que si el límite no es infinito, o en el caso de una función continua, el límite tiene que existir un límite y tiene que ser 0. Solo, luego lo vamos a enunciar con un poquito más de cuidado. Voy igual a poner la nota aquí. Y es que, primero que todo, si f de x converge a un límite cuando x va para infinito y esta integral existe, entonces L tiene que ser 0. ¿Okay? Que es muy parecido a lo que teníamos en las series, que se tiene que ir acercando a 0. ¿Ok? Entonces, enfoquémonos un poquito en eso. Bueno, aquí incluso en infinito, o sea, este es el límite. Si el límite es diferente de 0, ya sea finito o infinito, no puede existir esta integral, es lo que nos dice.
Y podemos pensarlo en este caso de 1 entre x a la p, que por la misma razón que en series puse 1 entre x abajo, ¿verdad? Y con solo ponerlo así, es claro que si p es negativo, no va a haber convergencia porque la función se va para infinito, ¿verdad? Entonces, esta de aquí solo podría converger si p es mayor que 0. Pero ahorita nos enfoque, ahorita pensemos en eso. De momento calculemos lo más general que se pueda, ¿verdad? Aquí una cosa, vamos a suponer que p es diferente de 0. No, suponer que p es diferente de 1, porque cuando p vale 1, tenemos 1 entre x y fue el primer ejemplo, ¿verdad? Y además, cuando hablamos de integración, siempre hay que tener ese cuidado de que integrar 1 a la x, 1 sobre x, se comporta muy diferente que todas las demás potencias de x, ¿verdad? Entonces, calculemos esta integral. Veamos a ver si podemos encontrar su valor. Entonces, la definición nos dice que queremos el límite cuando b va para infinito de la integral desde 1 hasta b de 1 entre x a la p, ¿verdad? ¿Cuánto da esta integral que tenemos aquí? ¿Qué obtenemos si integramos 1 entre x a la p? Suponiendo que p es diferente de 1. Son los logaritmos, profe. No. Más bien por eso estamos pidiendo que p sea Ok, diferente sí. de 1. Voy a cambiar el nombre a esto, nada más para... Esto es la integral desde 1 hasta b de x elevado a la p negativo, ¿verdad? A la menos p. Ahora sí, si yo tengo este menos p, ¿cuál es la integral de eso? X a la menos p más 1 entre menos p más 1. Sí, voy a poner 1 menos p para ponerlo positivo. Ok. Entre lo mismo, ¿verdad? Es igual b. Y esto sería el límite cuando b va para infinito de evalúen b. Entonces tenemos b elevado a la 1 menos p sobre 1 menos p. Menos, voy a ponerlo como más, ya les digo, o sea, aquí hay un menos, ¿verdad? 1 menos p, pero voy a ponerlo más y poner p menos 1, para que quede un poquito más bonito, para ahorrarnos ese menos, p menos 1. O sea, le estoy dando vuelta al denominador. Ok. ¿Y qué sabemos de este límite? ¿Qué podemos decir cuando tomamos el límite de b va para infinito? Si va para infinito, todo el límite va para infinito, ¿no? No necesariamente. Ok, depende del p, sí. Exacto.
Entonces, hay un caso donde se va para infinito, ¿verdad? Eso es cuando el exponente es positivo. O sea, cuando P es menor que 1. ¿Sí? Y cuando más bien es negativo, se va para 0, ¿verdad? Infinito elevado a un elemento negativo es dividir entre infinito. Este sería vamos para 0. Cuando P es mayor que 1. Entonces, la integral desde 1 hasta P, desde 1 hasta infinito, de 1 entre x a la P, es más infinito si P es mayor o igual que 1, menor o igual que 1. Sí, entonces, este de aquí va a converger a infinito. Vean que aquí tenemos infinito más un número, va para infinito, si P es menor o igual que 1. Bueno, vean que hay una diferencia. Aquí puse P menor o igual que 1, mientras aquí es P estricto menor que 1, ¿verdad? Pero el caso P igual a 1 ya lo hicimos, que es el logaritmo va a infinito. Y si P es mayor que 1, este de aquí se va para 0. Se come la constante que está aquí, este va para 0. Y nos queda este solito. 1 sobre P menos 1. Este si P es mayor que 1. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una situación muy parecida a otra que teníamos en el curso. La pregunta es, ¿para cuáles valores de P converge la integral desde 1 hasta infinito de 1 entre x a la P? Respuesta, para P mayor que 1 hay convergencia, hay divergencia y se va para infinito cuando P es menor o igual que 1. ¿Okay? Bueno, tal vez debía haber mencionado cuando P es menor que 1, este de aquí es positivo, entonces por eso es que va para infinito positivo, porque ahí sí hay que tener cuidado con el signo. Pregunta, ¿dónde hemos visto este comportamiento antes? Ok, en los comentarios tengo que se parece a la P-serie. Entonces resulta que este criterio que está aquí coincide con el criterio de la P-serie. Entonces vamos a llamarle el criterio de la P integral. ¿Ok? Pero no es casualidad que sea el mismo valor de P. Resulta que las series y las funciones o las integrales impropias, cuando satisfacen una condición muy particular, que es el hecho de ser monótonas, típicamente monótonas decrecientes, para hablar de convergencia, resulta que tienen el mismo comportamiento las series y las funciones. O sea, la integral desde 1 hasta infinito de 1 entre x es divergente porque la armónica es divergente. No es que las dos diverjan por casualidad, sino que una diverge porque la otra también. Entonces tenemos un criterio. Hagámoslo específicamente con este de aquí. Pensémoslo así. Digamos que P, x a la menos P, o 1 entre x a la P. Pero pensemos que P es positivo. Bueno, si P es 0, estamos integrando 1, que eso se va a ir para infinito.
Pensemos en p positivo. Y la idea es descomponer la integral en la integral desde 1, la integral desde 1 hasta, digamos que un valor n, la voy a descomponer en varias integrales. La integral desde 1 hasta 2, la integral desde 2 hasta 3, la integral desde 3 hasta 4, hasta llegar a la integral desde n menos 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver solo la idea que hay detrás de eso, porque esto es integramos hasta un número natural, ¿verdad? Vean que el límite que teníamos antes era el límite cuando b va para infinito, no necesariamente es natural, pero pensemos un momento en solo los naturales. Y lo que nos damos cuenta es que podemos, para un n fijo, podemos descomponer la integral en varias partes, ¿verdad? Y si yo integro desde k a k más 1, la integral de 1 elevado a la x sobre p, pues resulta que este valor, la función 1 entre x a la p, en este intervalo, pongámoslo tal vez aquí abajo, hacemos la justificación aquí abajo, 1 entre x a la p, la función es decreciente, entonces esto es más grande que el valor que está al final, mayor o igual que el valor que está al final, que es 1 entre k más 1 a la p. Y este es menor o igual que el valor que está al inicio, que es 1 entre k a la p. Usando que la función sea decreciente. ¿Verdad? Como es decreciente, el primer valor es el más grande y el último el más pequeño. Y lo que vamos a hacer es integrar esto en el intervalo en el que estamos trabajando, ¿verdad? Esto es x en el intervalo desde k hasta k más 1. Y recordemos que las integrales preservan el orden, ¿verdad? Entonces esto es mayor o igual que la integral desde k hasta k más 1 de 1 entre k más 1 a la p de x, y este es menor o igual que la integral desde k hasta k más 1 de 1 entre x a la, perdón, 1 entre k a la p. ¿Quién me puede decir cuánto vale esta integral de la derecha? Entonces la función blanca es f y nosotros sabemos que está por encima de esta línea anaranjada, que es altura k más 1, 1 entre k más 1 a la p. Y está por debajo de esta línea verde, que sería 1 entre k a la p. Lo que queremos es el área en blanco, ¿verdad? El área bajo la curva en blanco, que sería algo así. ¿Ok? Eso sí, estamos segmentando, ¿verdad? Hay muchos segmentos. Aquí estamos en un segmento específico. Y estamos segmentando porque esta curva viene, bueno, aquí lo hice muy para arriba, pero la curva ahí se viene extendiendo y queremos un K específico. Y estamos diciendo, bueno, vea que lo más bajo, como la función es decreciente, es aquí. Y lo más alto es aquí.
Entonces, el área en blanco está por encima del área de este rectángulo. Pero este es un rectángulo de base 1, ¿verdad? Entonces, base 1 por altura, y vean que esto es constante. 1 entre k más 1, la variable aquí es x. Entonces, esto es nada más y nada menos que lo que está aquí arriba. 1 entre k más 1 a la p. Y lo que está a la izquierda, por la misma razón, es el rectángulo que tiene altura en verde, cubre el área en blanco, esto está por encima, y la base es 1, y la altura es 1 entre k a la p. ¿Eso qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, consideramos la integral desde 1 hasta n, de 1 entre k más 1 a la p, voy a dividir esta integral en una sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1, de la integral desde k hasta k más 1, 1 entre k más 1. Ya cometí dos errores aquí. Primero, ya. Lo que estamos integrando es 1 entre x a la p, ¿verdad? Entonces, ahí me disculpo. Era esta, 1 entre x a la p. Esta es la integral que queremos. Era la que teníamos aquí. Y estamos segmentando en varias partes hasta llegar a un valor fijo n, ¿verdad? Entonces tenemos la integral desde k hasta k más 1, variando el k desde 1 hasta n menos 1. Y lo que estamos poniendo es, de nuevo, x a la p de x. Y ahora sí, cada uno de estos pedazos está por encima de este valor. Entonces, esto que está aquí, por un lado, va a ser mayor o igual que la sumatoria. La sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1 de 1 entre k más 1 a la p. Bueno, esto sería lo mismo que si yo sumo desde k igual 2 hasta n de 1 entre k a la p. ¿Okay? Eso que está aquí. Y por otro lado, es menor o igual que si yo pongo 1 entre k a la p por cada una de estas integrales. Entonces esto es menor o igual que la sumatoria desde 1 entre k a la p, variando el k desde 1 hasta n menos 1. ¿Okay? Entonces vean lo que estamos diciendo aquí. Pensemos que n se hace muy grande. Si n es muy grande, esta de aquí se va a la integral indefinida, mientras que estas de aquí se van a la serie, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo es que mi integral está por encima de la serie. Si yo empiezo, hay una pequeña parte que no se ve. Una pequeña parte. Bueno, quitemos la serie desde 1 hasta n menos 1. Y lo que estoy diciendo es empieza en 2 y llega hasta n, ¿verdad? O sea, por este más 1. O sea, estamos empezando en 1, 2 hasta n menos 1, pero es 1 más 1, 2 más 1. Entonces empecemos en 2. Y lo que estamos viendo es que nuestra integral está por encima de la serie si le quito el primer término. ¿Ok? Quiere decir que si esta se va para infinito, mi integral también se va para infinito. ¿Okay? Pero por otro lado, si yo agrego el término 1, entonces mi serie, o las sumas parciales de la serie, van a estar por encima de mi integral. Quiere decir que si mi integral se va para infinito, mis sumas parciales también se irían para infinito. ¿Ok? Entonces esto en esencia nos dice que la serie y la integral van a tener el mismo comportamiento. Ya sea las dos van a divergir o van a convergir. Luego voy a anunciar el resultado en la versión más general, porque hay una pequeña cosa que hay que ver,
Y es que aquí yo estoy considerando la integral, pero con índice n, ¿verdad? ¿Qué pasa si el índice es otro número? Y la respuesta está en que necesito que la integral vaya para 0, ¿verdad? Porque si la integral no va para 0, entonces, ¿para qué molestarme con hacer la integración si ya sé que no va, no va a converger? Y en cambio, si la integral va para 0, yo voy a tener una estimación de mi integral hasta valores enteros, y si mi número no es entero, lo que me falta es un pedacito que como la integral va para 0, es un pedacito que no va a ser muy grande. Bueno, el asunto aquí es que si nos encontramos integrales que podamos antiderivar, o digamos integrales de las clásicas, podemos antiderivar, tenemos la función antiderivada, y luego es cuestión de verificar si hay un límite, si podemos calcularlo o no. Que no siempre va a ser el caso, no en todas las funciones vamos a tener esta propiedad de aquí. Entonces, igual que en la parte de series, y de hecho hay muchos análogos a las partes de series. No solo análogos, en esencia teoremas que son equivalentes. Vamos a desarrollar algunos cuantos criterios que nos permitan decir, aquí hay esta integral converge o no converge. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de convergencia, sin necesariamente hablar de si podemos calcular o no ese valor de convergencia. ¿Okay? Entonces, hay algunos resultados que pueden ser un poquito técnicos. O sea, similares a otros que hemos trabajado, pero aunque en esta sección del libro me interesa irme un poquito más por algunos resultados más directos de cálculo de si converge o diverge, o calcular directamente la integral y luego sacar el límite, pero sí necesitamos mencionar un poquito de estos otros. El primero es el criterio de Cauchy. El criterio de Cauchy, en este caso de integración. Bueno, recordemos que el criterio de Cauchy nos habla como la diferencia de que dos funciones se parecen mucho, entonces el límite existe. Y aquí va a ser algo muy parecido. De hecho, hay un criterio de Cauchy cuando uno habla de funciones, aunque no se menciona, pero aquí en integrales sí nos va a ser de bastante utilidad. Entonces, el criterio de Cauchy dice lo siguiente. Si tenemos una función que va de A hasta más infinito en R, y digamos que F es Riemann integrable en intervalo AB para todo B mayor que A, bueno, mayor o igual, pero no importa. Entonces, esta integral converge, o sea, el límite cuando E va para infinito, la integral desde A hasta B existe, sí y solo sí. Entonces tenemos una condición de Cauchy. O sea, para todo epsilon mayor que 0, va a existir un M que es positivo. De hecho, tiene que ser mayor que A, mayor o igual que A. Tal que, si tomamos dos puntos muy, muy grandes, un C y un B, e integramos en este pedacito, la integral va a ser más pequeña que epsilon. Entonces, sí, solo sí. La integral, digamos en valor absoluto, desde B hasta C de f de x es menor que epsilon. Para cualquier B y C que sean mayores o iguales que el m.
¿Ok? Entonces vean que es muy parecido al Cauchy que tenemos siempre, ¿verdad? Tenemos la diferencia de dos valores. Eso sí, ¿verdad? Esto no parece una diferencia si uno lo ve, pero es una integral desde B hasta C. ¿Cómo es eso una diferencia? Bueno, es una diferencia porque recordemos que si yo agarro la integral desde A hasta C y le resto la integral desde C hasta B, desde A hasta B, entonces nos queda la integral que va desde B hasta C, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es el que tenemos una resta, que es el típico Cauchy, que nos dice, los valores están muy cerca, el resultado tiene que ser muy pequeño. Entonces, la condición de Cauchy nos va a garantizar que si la integral, nos va a dar una condición para determinar cuándo la integral es convergente. Entonces, les decía que la condición de Cauchy es un resultado un poquito técnico que ahorita no me interesa manejar tanto. No es difícil de probarlo, tal vez lo pongo como algún ejercicio. Aquí, bueno, el criterio de Cauchy no es difícil de mostrar, hay una implicación que es más sencilla que la otra. La implicación es que si tenemos dos integrales muy cerca de un valor, entonces cuando las restamos, bueno, pensémoslo aquí, si C y B son muy grandes, esta integral va a estar cerca del límite, más menos épsilon, esta integral va a estar cerca del límite, más menos épsilon, entonces la resta va a estar cerca de 0, más menos 2 épsilon, que es un argumento que hemos usado antes. El otro lado lleva un poquillo más de trabajo, pero lo que ocupa es básicamente usar la condición de Cauchy para sucesiones, que fue como determinamos la sucesión de Cauchy para integrales definidas. Bueno, en ese caso la condición de Cauchy era para particiones, pero es una idea similar. ¿Qué hace uno? Integra hasta n. De hecho es más sencillo que el de las particiones. Integra hasta n, como estas integrales que están aquí, y hacemos una sucesión de integrales hasta n. Entonces es una sucesión de Cauchy. Quiere decir que el límite existe. Si restringimos hasta n, entonces saque el límite cuando n va para infinito y luego use la desigualdad triangular para decir, bueno, si mi b es grande pero no necesariamente es entero, entonces quítele una partecita para que sea entero, o sea, es un entero más, algo menor que 1, y vamos a tener, bueno, tenemos la integral de 1 hasta n, que se acerca a L, y la integral desde n hasta b, que es pequeño, digamos, n puede ser la parte entera de b, para que sea menor que 1, y entonces así, por la condición de Cauchy, el pedacito que le quitamos es muy pequeño y por lo tanto se acerca al límite. Me interesa más los otros criterios. Hay dos criterios principales que vamos a usar, que es el criterio de comparación, tanto directa como el del límite, igual que en series. Luego hay dos criterios adicionales, que son el criterio de Abel y el de Dirichlet, que también son análogos a los de series. Y esto me interesa verlo más aquí porque en series quedaron al puro final, entonces no les dimos tanta pelota. Y el asunto es que no hay un criterio de series alternadas. No tenemos un criterio de series alternadas aquí. Por ejemplo, pensemos en la función seno de n sobre n, ¿verdad? No, perdón, esa no. La función menos 1 a la n sobre n, que esta función iba alternando, ¿verdad? Aquí el problema es que ya no hay saltos de positivo a negativo porque estamos hablando de toda el área, ¿verdad? Entonces son un montón de valores involucrados. Entonces series alternantes no tiene aquí un análogo, pero si ustedes recuerdan, en la tarea 4 usábamos el criterio de Abel, no, el de Dirichlet, para demostrar el criterio de series alternadas. Entonces el criterio de Dirichlet es mucho más fuerte que las series alternadas y este también aplica aquí. Entonces una función, cuando tenemos un producto con ciertas cancelaciones,
por ejemplo, seno de x sobre x, nosotros sabemos que si lo hacemos en serie hay convergencia. Y resulta que aquí también va a haber convergencia por un criterio similar, que es el de Dirichlet, también uno de Abel. Entonces, primero entremos en los criterios son los de comparación. Hay dos versiones, el directa y el de límite. Y van a ver que son los mismos resultados que teníamos en series. Vamos a ver primero el criterio. Vemos lo que son los criterios de comparación. Entonces tenemos la versión directa y la versión con el límite. Entonces, recuerden que en series lo que nosotros decíamos era como esta integral, perdón, esta serie, los términos de una serie son más grandes que los de la otra serie. Y cuando sumamos hasta infinito, números, pensemos en positivos, la que es más grande converge. Entonces esto va a acotar la serie que es pequeña. Esto acotaría la serie que va a ser pequeña y que estamos hablando sumando términos positivos, entonces crece y al crecer crece, pero no puede pasar del límite que nos dio la serie que era más grande, de los términos grandes. Entonces aquí vamos a tener lo mismo. Las integrales, recuerden que ya satisfacen cierta monotonía, ¿verdad? Nosotros sabemos que si integramos una función más grande que otra, por lo menos en intervalos finitos, entonces la integral va a estar por encima de la otra, ¿verdad? Por supuesto que si sacamos límites, esta desigualdad se tiene que mantener. Entonces, lo que nosotros sabemos es que, aquí esto en general, que si f es más pequeño que g, nosotros sabemos que la integral es más pequeña la de f que la de g en un intervalo fijo, ¿verdad? Esto porque la integral era un área bajo la curva y en cierta forma la integral termina siendo como una suma infinita, pero de un estilo muy diferente al de las series, ¿sí? Porque las series era una suma discreta, infinitos términos. Aquí pues son infinitas partículas en un intervalo y se van acumulando para formar un área. Ok, entonces el primer resultado, bueno, vamos a verlo sobre funciones positivas. Por supuesto que uno puede adaptarlas si son negativas a partir de cierto punto, pero si las funciones bajan del eje X, bajan y suben, hay que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Ok. Entonces, sean f, g, funciones que van del intervalo a, más infinito, en los reales, pero digamos que son positivas, ¿verdad? Entonces, reales positivos. Reales positivos. Tales que, entonces, supongamos que una es más grande que la otra. F de X es menor o igual que G de X. Entonces, lo que vamos a decir es que si la más grande converge, la más pequeña también. Y el caso contrario que tenemos en series es que si esta diverge, bueno, diverge a más infinito, entonces esta también diverge a más infinito. Entonces, si esta integral converge, para decir que converge, bueno, si esta converge, o sea, el límite existe y es finito, ¿verdad?
¿verdad? Si esta converge, la más pequeña también. También. ¿Ok? Bueno, ¿cómo mostramos esto? Lo mostramos con el criterio de Cauchy. ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo integro hasta un número muy, muy grande, a partir de cierto punto, g de x va a estar acotado por un épsilon, ¿verdad? O sea, la integral desde b hasta infinito, bueno, no digamos b hasta infinito, sino desde b hasta c de f de x, cuando b y c son muy grandes, va a ser menor que épsilon. Y vean que aquí viene un valor absoluto, pero el valor absoluto lo puedo remover porque estamos hablando de números positivos. Entonces podemos remover este valor absoluto y decir, esta integral en g que es convergente, es pequeñita, pero g es más grande que f. Y en integrales, esta desigualdad se mantiene. Y siempre sobre cero, ¿verdad? Porque estamos hablando de reales positivos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es, por el criterio de Cauchy, el criterio o condición de Cauchy, esta es la prueba. Aquí. Por el criterio de Cauchy, nosotros sabemos que para todo épsilon mayor que 0 existe un m tal que si b y c son mayores que m, entonces esta integral desde b hasta c de g de x, y como les decía, puedo quitar los valores absolutos porque todo es positivo, esto es menor que epsilon. ¿Sí? Pero esto implica que la integral desde b hasta c de f de x también es menor que epsilon. O sea, f también satisface Cauchy. Entonces, por el criterio Cauchy, vamos a tener que esta integral converge. Bueno, entonces, esta condición, más que, bueno, la prueba viene de Cauchy, era una prueba parecida, bueno, en realidad en series teníamos el teorema de convergencia monótona, que nos garantizaba esa existencia. Claro, si nosotros lo vemos como función, también podemos pensarlo de una forma parecida, digamos, la integral f grande de x como la integral desde a hasta algún x sería creciente y también sería acotada. Y la cosa es que las funciones también tienen un teorema de convergencia monótona, que típicamente creo que no es algo que se estudie en sí. Bueno, con supremos sí hay un resultado por ahí, tal vez no se enuncia tanto, pero una función creciente y acotada también tiene límite en el infinito. Entonces eso también se podría usar por ahí. Pero bueno, el asunto es que vamos a tener este teorema de convergencia, primero este teorema de comparación directa, que nos va a decir, bueno, pero esta función es más grande y esta converge.
entonces nos permite determinar qué otras van a converger, ¿verdad? Y aquí, bueno, entran, puede ser muchas integrales que tal vez sean difíciles de calcular, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, no necesariamente difíciles de calcular porque sí tenemos el método de integración por partes, ¿verdad? De hecho, tal vez antes de continuar, integración por partes y sustitución siguen teniendo un papel aquí, ¿verdad? Porque estamos integrando finito, porque primero tenemos una integral finita, entonces todo lo que teníamos antes sigue aplicando, ¿verdad? Luego sacamos un límite. Pero si pensamos en una serie, como 2 más seno, perdón, una integral 2 más seno de x igual 1 al, no era eso, desde 1 hasta infinito. Sobre x a la 2. Si tenemos algo como esto, pues no es una integral, no es una integral sencilla. Uno podría intentar usar una integración por partes. Bueno, de hecho creo que esta integración por partes no da un resultado tampoco tan sencillo. Era cuando era un polinomio, era más sencillo. Esta de aquí tenemos 2 más seno de x sobre x al cuadrado. Pero entonces no es tan sencilla de integrar. Pero si lo que nos interesa es ver si converge o no, nosotros podemos ver que esta de aquí, bueno, es positivo porque el seno está entre 1 y menos 1. Y le sumamos 2, entonces nos da un número entre 1 y 3, ¿verdad? Y esta misma cota, lo que nos va a decir es que 2 seno de x sobre x al cuadrado es menor o igual que 1 entre x a la 2. Y nosotros sabemos que la integral desde 1 hasta infinito, de 1 entre x a la 2, converge, ¿verdad? Esta de aquí va a ser convergente. De hecho, sí, es una de las que calculamos al inicio. Entonces, eso nos va a decir que esta integral es convergente, ¿verdad? Converge. ¿Sí? Y luego vamos a tener un teorema de convergencia con el límite que nos va a decir, tenemos dos funciones, ¿ok? Y cuando sacamos límite, al dividir una entre la otra, el límite nos da 1. Bueno, en realidad aquí el límite de 1 o cualquier constante da igual, porque uno puede multiplicar y uno puede sacar un múltiplo fuera de la integral. Entonces, digamos que dos funciones se comportan muy parecido, que eso significa, cuando dividimos una entre la otra, el límite existe. Entonces, en esencia, ambas integrales se comportan de la misma forma. ¿Ok? Que igual que el caso de series, recuerden que el teorema de comparación directa no es importante que pasen todo, antes eran que pasen todos los naturales. Aquí decimos que esto pasa desde A hasta infinito, pero eso no es importante. Puede pasar a partir de cierto punto, ¿verdad? Puede ser que al inicio se descontrole un poco, pero tal vez al final ya se mantiene la desigualdad. Entonces, eso nos garantiza que haya convergencia. Pero vamos a anunciarlo aquí. Bueno, este de aquí, por aquello, este es el teorema. Teorema es el de comparación. Llámalo directa, no es solo comparación. Y junto con este tenemos el teorema de comparación con el límite. Entonces, teorema de comparación con el límite.
nos dice que si tenemos dos funciones, de R en R, del intervalo en R más, en R mayor o igual que 0, y el límite cuando ponemos una entre el otro, x hasta infinito, es algún valor L. Entonces, vean que esto lo que nos dice es f y g se parecen mucho, ¿verdad? Una es como un múltiplo de escaladas de la otra. Y eso nos va a decir que si una converge, la otra también. Excepto cuando el límite es 0, que pasaba también en las series, que a veces una era una O pequeña a la otra, el límite se iba para 0, que lo que decía era en esencia que se cumplía el teorema de comparación, por lo menos para n grande o x grande en este caso, o cuando el límite iba para infinito, que era lo mismo, pero al revés. Entonces, si este límite existe, lo que vamos a tener es que L diferente de 0 y diferente de infinito nos dice que la integral desde a hasta infinito de f de x y la integral desde b hasta infinito de g de x tienen el mismo comportamiento. O sea, convergen o divergen juntas. No voy a escribir el caso cuando L es 0 ni cuando L es infinito, porque se siguen de forma muy parecida. Y además aquí la prueba es en esencia es la misma prueba que usamos en series. Usando el teorema de comparación directa aplicado al límite. ¿Quién se acuerda cómo iba esta prueba? Voy a ir borrando aquí. Entonces, espero que estos teoremas los recuerden, que lo recuerden fácilmente porque son los mismos de series que hemos trabajado. O sea, es el mismo escenario, solo que la situación es diferente. Entonces, de hecho, pues las series y las integrales se parecen mucho en las series. De cierta forma, terminan siendo un tipo de integral. Si uno piensa en una función, como lo hicimos con 1 entre k a la n, a la p, si uno piensa en una función escalonada que sea constante en intervalos de longitud 1, entonces uno tendría básicamente una serie como una integral. En otros, digamos, en teoría más avanzada, se introduce el concepto de medida, y en el concepto de medida, las series y las integrales, o mejor dicho, las series son un tipo de integrales con una medida específica. Entonces, eso lo que nos va a decir es que series e integrales tienen comportamientos muy parecidos. Hay pequeñas variaciones, pero los comportamientos son muy parecidos. Ok. A ver, ¿alguien se acuerda cómo probamos el teorema de comparación con el límite en series? ¿Cuándo sacamos un límite? Bueno, usemos lo que uno hace es usar la definición, ¿verdad? La integral en realidad es importante
Ya, esto es una integral en A. Voy a arreglar esto. Esta integral es integral en A, pero es el mismo intervalo. Estamos integrando. Cuando integramos, son dos cosas. Uno, la primera parte de la integral no es importante a la hora de determinar si existe o no el límite, ¿verdad? Para calcular el límite sí, pero para si existe o no, no es importante. Y la definición de límite nos dice que hay un epsilon tal que el cociente está entre L más menos epsilon, ¿verdad? Y eso nos permite usar comparación directa. Entonces, límite, cuando x va para infinito, de f de x sobre g de x, sabemos que esto es L, nos dice que f de x sobre g de x menos L en valor absoluto, sabemos que esto es menor que un epsilon. ¿Cuándo? Ya, aquí no estamos viendo. Límite cuando x va para infinito, f de x sobre g de x es un valor L. Nos dice que la diferencia del cociente es menor que epsilon, bajo la hipótesis de que x sea grande, ¿verdad? Esto con x mayor que algún valor m, que va a depender de epsilon. Y eso lo que nos va a decir, bueno, que f de x sobre g de x es menor que L más epsilon, es menor que L menos epsilon, y eso nos dice que L menos epsilon por F, no, multiplicamos por G, multiplicando por el denominador G, es menor que F de X, que es menor que L más epsilon por G de X. Para X grande todavía. Y nosotros podemos multiplicar la integral de G por L más epsilon y sale L más epsilon, ¿verdad? Sabemos sacar constantes de la integral, sabemos sacar constantes del límite, entonces lo podemos sacar de las constantes indefinidas, y entonces eso nos dice, usando esta parte de aquí, comparación con 1, nos dice que si esta integral existe, pero comparación nos dice que si esta integral de aquí existe, y si esta converge, entonces la integral desde hasta infinito de g de x también, ¿verdad? Y nuevamente, si aplicamos comparación con esta desigualdad, nos dice que si la integral del de la derecha existe, g de x, multiplicada por un múltiplo escalar, que podemos omitir de la existencia, si esta converge, entonces la integral desde a hasta más infinito de f de x también. Y pues podemos aplicar este resultado, muy parecido como lo hacíamos en series. Pues, ponen un 3, nada más hay que tener un poquito de cuidado para que esto no se indefina. Entonces, consideremos una integral como esta. La integral desde 1 hasta infinito de x a la 2 más 5 sobre 3x a la 3 menos 2x. Y la integral, voy a poner desde 2 hasta infinito, no es importante. 5
sobre más 2x menos 5. Uno puede usar un criterio de comparación con el límite y la segunda converge. Hacer esto, menciono rápidamente, pero es un caso. Funciones a veces con números. El asunto es que x a la 2 más 5 términos principales, que es x a la 2 es que ahí me ha querido fallar un poquito. Y en cambio, esto que está aquí se comporta como x a la 3 más 2x menos 5. Bueno, perdón, esta es esta función y se comporta como el cociente de los principales. El principal aquí es 5 por raíz de x a la 3, que es lo mismo que x a la 3 medios, sobre x a la 3, que esto es 5 veces 1 sobre x a la 3 medios. Bueno, ahí queda un poquillo pequeño. Bueno, aquí lo importante es que hay una cancelación y nos queda otra vez una p integral. O sea, la función a la que se parece es 1 entre x a la 3 medios por una constante. Y como 3 medios es mayor que 1, sabemos que hay convergencia. Entonces, esto mismo que acabamos de hacer es lo mismo que haríamos si aquí hubiera una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito y aquí en vez de x apareciera n, ¿verdad? Es el mismo escenario, o sea, es exactamente igual a eso que teníamos ahí. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, que si podría mover la cámara como para ver bien aquella esquina, tal vez como moverla más hacia el centro de la pizarra. Bueno, podemos por lo menos ponerle aquí un momentillo mientras. Ahí, gracias. Bueno, ahí. Bueno, y entonces con esto terminaríamos y ahorita iríamos a trabajar la guía.